Ok, vean, ya lo metí la plantilla. Entonces, en la vuelta 6 voy a hacer esto. Es un punto bajo, una disminución. Un punto bajo, una disminución. Y regreso. Son 6 veces y me da un total de 12 puntos. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. Ok. La vuelta 7. Voy a hacer una cadena y subo punto por punto. Ya estoy rellenando. ¿Sale? Para que no me cueste trabajo. Punto por punto. Ahí está. Y termino la vuelta. Ya casi. Entonces, en la vuelta de los brazos. Estos son los pies. Entonces, el bracito lo voy a empezar. Hago una cadena y hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no, espérenme. No es cierto. Hasta aquí terminó los pies. Ajá. Aquí quedan los pies. Y voy a hacer otro igual a este. ¿Sí? Entonces, corto y relleno. Entonces, aquí queda un piececito. Hago el otro pie y vean. Entonces, voy a hacer el otro pie y regreso y empezamos los brazos. Ok, ya tengo los piececitos. Entonces, ahora vamos a hacer las piernas. ¿Cómo vamos a empezar? A ver. El brazo lo voy a hacer así. Son 2 cadenas o un anillo mágico. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 3 vamos a hacer 12 puntos bajos. ¿Sí? Punto por punto. No hay pierde, lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a subir con una cadena y voy a hacer 4 disminuciones. Ahí va. 1, 2, 3, 4. Y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Ahora, de la vuelta 5 a la 9, voy a hacer punto por punto. ¿Sí? 7 puntos bajos durante todas las vueltas. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 a la 9 vamos a hacer punto por punto. No hay pierde. Punto por punto. De la 4 a la 9 son
no hay pierde, entonces son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Vean. Los tejo y regreso. Ok, hice una vuelta más hasta la vuelta 10. Y vean, ya quedó la patita. Entonces vamos a rematar y dejo estambre para unirlo. Lo voy a rellenar y la voy a unir a la patita. ¿Ok? No la rellenen mucho porque va a quedar como planita para que quede pegado al cuerpo. Entonces vamos a hacer esto. Voy a ensartar la aguja. Ay, ya se jaló esto. Y vamos a unir las piezas, ¿sí? Esto lo meto. Entonces, vamos punto por punto a unir la pieza. La uno y regreso. ¿Sale? Entonces, termino y regreso. Ahí voy. Ok, vean, ya quedó. Entonces, esto va a ir pegado acá. Así. Entonces, vamos bien. Hacemos la otra patita y regreso. ¿Ok? Ay, se sigue moviendo. Ok, ya tengo las dos patitas. Y le vamos a hacer así. Voy a unirlas. Ya ensarté la aguja. Y voy a agarrar la mitad. Y vean, donde uní la pierna con el pie, lo voy a alinear de tal manera que quede alineado a la orilla esta, a esta. ¿Ok? Entonces, voy a hacer esto. Clavo y paso la patita. La atravieso. Luego vuelvo a hacer eso. ¿Sí? Y así por todo el largo de la piernita. Para que quede resistente. Entonces paso por abajo. Ay, espérame. Paso por abajo. Y paso por la piernita. ¿Sí? Y así le hago. Pego así hasta a este punto. Y entonces hago las dos cosas. Lo mismo con las dos patitas. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a alinear de tal manera que la otra patita quede alineada a la mitad de esta. Y que quede alineado a esto, miren. Así me refiero. ¿Sí? Lo hago y regreso. Ahí está. Y entonces los pego y regreso. Ok, miren, ya lo pegué. Ahora, nos falta un piecito aquí en medio. Vamos a tejer lo que es el pie con otra basecita. Voy a hacer otra base para el pie de en medio. Una plantilla. Y entonces voy a tejer lo mismo que tejimos aquí. Con estambre blanco. Voy a empezar con el anillo mágico. 6 o 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer los 6 puntos bajos y todo eso, ¿sí? Entonces hago igual, otro piecito igual. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo tejo. Hago la plantilla como se los enseñé. Y regreso. Y entonces va a ir aquí en medio. Va a ir aquí en medio del muñeco. Y después vamos a hacer los adornos, ¿sí? Entonces tejo el pie de en medio y regreso.
Ok, ya lo rellené y todo, ya le puse la plantilla. Entonces, ahora voy a dejar un poco de estambre y rematamos para ya unirlo al cuerpo del androide. Ok. Tomo la aguja de Caneva. Y hacemos esto. Lo voy a unir. A ver, espérenme. Sí. Aquí, en el mero centro. Agarro una parte de abajo y una cadena de aquí de la patita. Y así la uno por toda la vuelta. Entonces, lo tejo, bueno, más bien lo uno y regreso. Y me voy punto por punto uniéndolo. ¿Sí? Ok, vean, ya quedó. Y entonces, voy a ver la foto del que ya había hecho para darme una idea de los adornos. Ok, vean, este es el tono de azul que necesitan en el fieltro. Entonces, voy a cortar una tira para hacer el círculo. Y ahorita cortamos otra tirita para hacer 2 cuadraditos. El círculo tiene que abarcar esto, lo de aquí en medio, ¿sí? Y vean, casi le doy. Entonces, lo voy a partir así. Y entonces empiezo. Ahí está. Ahí, miren. Ahí está. Después vamos a hacer esto. Así partido, doblado en 4, el círculo, voy a recortar. Y voy a recortar un círculo. Entonces, le doy forma. Ahí está. Ahí está. Y este va al centro. Y este va a ir partido a la mitad. Y las orillas, estas dos. ¿Vieron? Lo partí en 4. Y entonces va así. Espérenme, para que lo vean. Y lo vamos a pegar con silicón frío. Entonces, ven que queda como un poco apretado, entonces lo hacemos más abajo. Todo va a quedar como muy centradito. Y si ven que les sobra un pedacito, le hacen esto. Cortan y lo pegan. Vean, por ejemplo, aquí lo hacen más recto. Voy cortando y voy embonando. Para que se vea bonito. Ahí está. Que no quede pegado, sino que quede a una distancia razonable. Ahí está. ¿Sí? Entonces lo pego y regreso.
Ok, miren, ya quedó. Entonces, y puedo hacer algo. Aquí. Ahí está. Entonces, ahora hay que pegar aquí un cuadrito y otro cuadrito. Es donde va el ojito y va el otro ojo rojo, que ese voy a usar un botón de bebé. Ahí está. Ahí. Ok. Ahora no me falta poner 3 tiritas aquí. Miren. Entonces déjenlas corto y regreso. Ok, vean. Ya quedó lo del domo. Le puse el botón. Son de las partes que son de los ojitos que usa uno para los animalitos. ¿Ves que son como los clips que hacen que se atore el ojo? Es esa parte. Y le puse una piedrita de las que venden. De esas de calcomanía. Y luego le puse el botón de bebé. Y estas 3 tiritas sí las corta uno con fieltro. La maderita la pinté y son de las que venden ahí en cualquier mercería. Y vean. Lleva al lado de los brazos, lleva esta tira. 3 tiritas aquí. Y del otro lado igual. Espero les haya gustado mi tutorial. Compartan, suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente tutorial.